Buenas tardes nuevamente a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Dentro de los inscritos tenemos nefrólogos de todo el país, residentes de nefrología, patólogos, cirujanos de trasplantes. La Junta Directiva de ACTO ha querido iniciar una serie de talleres para todas las personas que trabajan en el área de trasplante. El día de hoy iniciamos con un taller de patología en trasplante renal, donde se abordarán temas desde lo básico como es la histología renal, hasta tópicos en histopatología de las principales entidades a las que nos vemos enfrentados en el día a día. Discutiremos la clasificación de VANS y casos clínicos relacionados con rechazo agudo celular, rechazo mediado por anticuerpos e infección por poliomavirus. Queremos que este espacio sea muy enriquecedor para cada uno de ustedes y le saquen el mayor provecho. Así que alisten sus preguntas por el chat para irlas respondiendo a medida que les contamos. Agradecemos al grupo de patología de la Fundación Santa Fe, a los doctores Rafael Andrade, Adriana Flores, Lina Espinosa, por su compromiso y su participación en la elaboración del taller, e igualmente agradecemos al apoyo del Laboratorio Astenas. Bienvenidos a este primer taller. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la clasificación de VANS, cuál ha sido su evolución o su historia. Para quienes no me conocen, yo soy Adriana Flores, soy patóloga y me desempeño como patóloga renal en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Y no trabajo para la industria farmacéutica, así que a través de este acto de índole educativo no tengo ningún conflicto de interés. Brevemente, para 1991 se estaba, un poquito antes, ya se habían generado otro tipo de reuniones entre grupos clínicos y de patología para considerar qué puntos había que evaluar en los pacientes con trasplante renal, trasplante cardíaco, trasplante pulmonar y de hígado. Y pues digamos que la parte renal estaba un poco rezagada. Es para 1991 que tiene lugar esta primera reunión en la cual los grupos de expertos de patólogos que venían observando este tipo de especímenes y los grupos de trasplante bien constituidos desarrollaron un lenguaje común sobre el cual iban a evaluar hacia el futuro digamos, protocolos de tratamiento basados en las disfunciones de los órganos con una expresión histológica. Estos hallazgos ya habían sido o habían empezado a escribirse sobre los 80 y básicamente lo que más les llamaba la atención era el daño tubular, la presencia de inflamación y la tubulitis. Por supuesto que admitían lesiones vasculares cuando eran severas y se veían desde el momento de la colocación del órgano, pero básicamente todo se consideraba como un espectro de un rechazo más bien de índole celular. Para este año y para las dos reuniones consecutivas, en 93 y 95, están propuestos hallazgos histológicos que van a ser evaluados en el tiempo a ver qué representación disfuncional tiene en el riñón en este caso. Y se propone una clasificación de rechazo que inicialmente incluía 3 aspectos. Ya para el 97, estas observaciones en el componente glomerular tubular e intersticial tienen también ya una mejor, no solo comprensión, sino evaluación de características de calidad que siempre están como propuestas para estos primeros años. De ahí que se consideren biopsias satisfactorias, marginales o insatisfactorias, dependiendo de la representación cortical, y se establece que 2 cilindros es básicamente lo mínimo que debe ser, con representación cortical que permite obtener una biopsia satisfactoria. Hay nuevos términos histológicos que pretenden ser evaluados en los años siguientes,
como ya un poco de carácter crónico, como son la presencia de dobles contornos, el incremento de la matriz mesangial y las lesiones arteriolares, dado que en el ambiente pues se trataban los pacientes con ciclosporina y pues estaban ya describiendo este hallazgo. Perdón. Está el término de nefropatía crónica del trasplante y que no se sabe, es aquello que genera fibrosis y atrofia, pero pues es posible que haya otros factores que la generen y empiece a ser evaluada como tal, aunque las lesiones que generen este tipo histológico empiezan a ser descritas con una mayor precisión. El concepto de la graduación incluye unos cambios histológicos que no son suficientes para considerarlo rechazo, pero que pueden tener una significancia clínica y empieza a ser evaluado el concepto borderline para esta época. Se acepta también que hay un componente mediado por anticuerpos, sin embargo, solo hasta la presencia de lesiones vasculares severas o hiperagudo, es lo que se denomina como tal, es lo que para el momento está siendo tenido en cuenta como rechazo por anticuerpos. Sin embargo, el término empieza a estar en el ambiente. Para esta época también ya aparecen otras moléculas muy importantes en el tratamiento usadas hoy en día y se propone observar el comportamiento clínico de estos pacientes ante la aparición de estas nuevas moléculas. Lo mismo era de sumo interés establecer si había pacientes que no tuviesen disfunción clínica, pero que tuvieran alguna manifestación morfológica. Y de ahí salen publicaciones que demuestran la importancia de las biopsias por protocolo. Para el 2001 se introduce el término, se observa, perdón, la expresión de C4D como una manifestación de la activación de la cascada del complemento, el cual se correlaciona con disfunción del injerto. Sin embargo, este marcador va a ser, que todos lo conocemos ahora, es el que va a determinar en los próximos años las futuras clasificaciones por el concepto de mediado por anticuerpos. Se acepta que esta expresión de C4D también puede estar en otros contextos que no necesariamente generaban una disfunción inflamatoria o severamente inflamatoria como se estaba considerando previamente, pero ya se sabe que las lesiones vasculares, que era el concepto mediado por anticuerpos, considerado como hiperagudo, ya no son solamente este grupo el considerado para este nuevo concepto. Para los años posteriores es importante que se llegue al consenso de la interpretación del C4D propuesta por el doctor Colvin y la introducción de esa interacción con el endotelio propuesta por el doctor Solés, denominada como capilaritis. Y estos van a ser dos de los ítems que van a ser tenidos en cuenta para las observaciones en los años siguientes. Hay mucha información, digamos, que sugiere, se produce a través de los investigadores en ciencias básicas que también observan otros órganos y en modelos animales que permitían comprender con más precisión lo que era el mecanismo de inmunidad y de autoinmunidad en otras enfermedades y tenían en común el daño endotelial. De ahí que, dado que el conocimiento está disperso en varias áreas de grupos distintos, se propone el desarrollo de grupos de trabajo que se mantienen hasta hoy en día. De aquí en adelante, básicamente es el plato fuerte de las discusiones de Banff ha sido lo que es el rechazo agudo mediado por anticuerpos y el refinamiento de su definición. Empieza a aceptarse en el medio la presencia de anticuerpos de rechazo celular mediado por células T que tiene un componente crónico y un componente activo. De ahí que anteriormente hubiese
sido eliminado dentro del contexto. La nefropatía crónica, pues como ya sabemos, esa nefropatía crónica puede ser manifestación de un rechazo que viene en el tiempo, tanto para células T, y ya miraremos que se desarrolla este mismo concepto para el mediado por anticuerpos. Se redefinen, no redefinen, sino se precisan las definiciones sobre lo que es la interacción endotelial, introduciéndose modelos, no modelos, sino conceptos de calidad para considerar lo que podría ser esa interacción endotelial ya mencionada. Y se introduce un score, un concepto nuevo que es la hialinosis arteriolar, para ver si esto tiene alguna implicación hacia el futuro. Está en el ambiente la presencia o el concepto de transcriptos moleculares que sugieren un daño endotelial y el hecho de por qué hay grupos de pacientes que expresan o no ciertos marcadores de daño endotelial y que puedan eventualmente en el futuro ser introducidos. Ya para el 2009, estos transcriptos génicos, la pregunta es cómo vamos a medir estos anticuerpos donantes específicos, y empieza el concepto de calidad en este grupo de trabajo, el cual pues es sugerido por uno de los grupos de trabajo para saber cuál es la prueba gold estándar a través de las cuales hay que homogeneizar el concepto o de digamos, la presencia de estos anticuerpos que indican un rechazo humoral. Ya se sabía que el daño tisular genera expresión de moléculas que estaban guardadas y que su presencia hace que ahora se desarrolle un nuevo sistema inmune frente a estas moléculas, facilitando el incremento de anticuerpos donantes específicos. También se sabe que había anticuerpos menores, no necesariamente de HLA tipo 2, sino otros, y antiendotelio que participan en la expresión final, que es la que podemos describir en el tejido como DC4D, y empiezan a describirse, por tanto, los protocolos de sensibilización. Uno de ellos era con anti-C5. Esto también era una preocupación en los otros grupos de trasplante y tienen lugar a veces estas reuniones, pues la mayoría de las veces estas reuniones juntas. Ya para este momento hay 6 grupos de trabajo que evalúan cada 2 años digamos, estas áreas de interés en pacientes con trasplante renal. A medida que se cierran los ciclos, digamos, ya se sabe que la calidad pues es esta y no va a ser otra, entonces se van cerrando estos grupos de trabajo y se van generando otros. Como les había mencionado, el plato fuerte sigue siendo el rechazo agudo mediado por anticuerpos, y se va afinando digamos, estas definiciones basadas en contextos o cuadros clínicos específicos, patrones serológicos y patrones histológicos. De aquí en adelante, básicamente los grupos de interés o los participantes son cada vez mayores, al igual que la participación dentro de los grupos específicos de trabajo, y se desarrollan protocolos de detección y seguimiento en tratamientos de pacientes altamente sensibilizados, que era como el plato fuerte de estos grupos. La idea era refinar, basados en la parte histológica y serológica, los protocolos de seguimiento para estos pacientes. Para ello empieza a hablarse también en el ambiente para el 2015 lo que es la medicina de precisión en el diagnóstico de los pacientes, y esto evidencia la fortaleza de los trabajos de investigación de los Banff Working Groups, sobre todo en la parte molecular.
se llega al consenso sobre lo que es la presencia de anticuerpos, rechazo agudo mediado por anticuerpos, que son C4D positivos y los C4D negativos, que antes, dado el contexto de los anticuerpos menores de expresión y daño endotelial, no había sido tenido en cuenta, pero que expresaban morfológicamente el mismo tipo de lesión. Y también se abre la posibilidad al reconocer los rechazos mixtos. Entonces quedaban tareas pendientes y básicamente son de índole molecular. El doctor Solés había planteado que la inflamación podría tener una importancia, tener un peso importante, y es un punto a evaluar en el futuro, la inflamación general, toda, en el futuro, y quedó establecido que se iba a estudiar. Ya para el 2017, lo que es el concepto de rechazo agudo mediado por anticuerpos, ya digamos que estaba listo, pero es la parte molecular, como les he venido diciendo, lo que viene como plato fuerte en el ambiente. Se sabe que uno de los trabajos que se tenía pendientes de saber cuál de todas las patologías era la más frecuente y como recidiva, y se sabe que es la nefropatía por IgA. La microangiopatía trombótica se encuentra presente en pocos casos. Ya para el 2019, que es la última clasificación, hay dos productos en términos de trasplante propuestos, y es la parte, digamos, celular y humoral, y un artículo con una gran cantidad de transcriptos de pruebas moleculares que identifican patrones de lesión, que aún está pendiente por integrar, pero que en mi concepto muy probablemente va a ser el plato fuerte de la siguiente reunión. El rechazo borderline, que siempre había mostrado algunas dudas, quedó ya redefinido para esta época. Si bien ustedes se han dado cuenta que no he hablado de la integración del polioma dentro de la clasificación, por supuesto que ha sido plato fuerte también, pero digamos que ha tomado una segunda instancia porque sus publicaciones están aparte. Pero las infecciones por poliomavirus han sido vistas desde temprano y han tenido otra serie de publicaciones que definen hasta la actualidad, y de las cuales se va a tratar en otra charla, el concepto de nefropatía por polioma que manejamos en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos a la doctora Lina Espinosa, patóloga de la Fundación Santa Fe. Bienvenida, Lina. Buenas tardes, colegas. Soy Lina Espinosa, patóloga renal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. A los organizadores, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Espero que sea un espacio para resolver dudas y construir conocimiento para beneficio de nuestros pacientes. En los siguientes 10 minutos repasaremos conceptos básicos de histología renal con el fin de tener un fundamento para entender mejor los cambios que se observan en el injerto renal. Como muchos de ustedes deben saber, las biopsias renales, ya sean de trasplante o de riñón nativo, las evaluamos con un set de herramientas que incluyen la microscopía de luz, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. En cuanto a la microscopía de luz, es importante resaltar que la evaluación incluye múltiples niveles de tejido, lo cual permite que ciertas lesiones que son focales puedan ser detectadas en alguno de los niveles. La buena práctica incluye estudiar el tejido con diferentes coloraciones como hematoxilina eosina, PAS, tricrómico y plata, los cuales resaltan diferentes componentes en la biopsia, como por ejemplo la hematoxilina eosina nos permite evaluar y caracterizar mejor si hay un componente inflamatorio, y morfológicamente pues distinguir si la inflamación es predominantemente mononuclear, plasmocitaria o neutrofílica. En la coloración de PAS y también en la coloración de Jones tenemos resaltadas las membranas basales, tanto de los capilares del glomérulo como la membrana basal de los túbulos,
y con esto podemos evaluar si la membrana está engrosada, si está duplicada o si tiene proyecciones espiculares o cráteres. También en la coloración de Paz, como se resalta en la membrana basal de los túbulos, podemos detectar más fácilmente si hay focos de atrofia tubular. La coloración de tricrómico es fundamental para evaluar la extensión de la fibrosis intersticial y también resalta la presencia de focos de necrosis fibrinoide. Como pueden ver, cada coloración tiene sus fortalezas y en conjunto nos permite evaluar todas las características morfológicas del tejido. Dentro de las otras herramientas de evaluación que tenemos, tenemos la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. En la inmunofluorescencia utilizamos anticuerpos para detectar la presencia de depósitos de inmunoglobulinas o complemento los diferentes compartimientos renales, lo cual permite la detección de enfermedades glomerulares recurrentes o de nuevo en el trasplante, así como también nos permite evaluar si hay presencia o ausencia de reactividad de C4D en capilares peritubulares. La microscopía electrónica es fundamental para detectar lesiones tempranas de glomerulopatía crónica del trasplante, principalmente cuando estos cambios no son evidentes en la microscopía de luz. También es fundamental para evaluar si hay enfermedades glomerulares recurrentes o de novo y en la evaluación de multilamelación de capilares peritubulares, como veremos en la siguiente charla. Otra técnica que tenemos a nuestra disposición es la inmunistoquímica. Los marcadores que más utilizamos en nuestra práctica de trasplantes es el C4D y el SB40. Aunque el C4D lo hacemos por rutinariamente por inmunofluorescencia, en ocasiones el tejido que recibimos por inmunofluorescencia pues no es el más óptimo para evaluación. La mayoría de estos casos es porque corresponde a una cicatriz cortical. Entonces, como herramienta alternativa, hacemos el C4D por inmunistoquímica y aunque es menos sensible, pues nos ayuda en estos casos detectar si hay reactividad de C4D en capilares peritubulares. El SB40 lo utilizamos cuando sospechamos o queremos descartar nefropatía por poliomavirus, como veremos más adelante. La aproximación diagnóstica de las biopsias renales incluye una evaluación sistemática por los diferentes compartimientos del riñón, o sea, los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos. Empezando por los glomérulos, recordemos que los glomérulos corresponden al inicio de la nefrona, es el sitio donde se da el proceso de filtración. Los glomérulos tienen un polo vascular, en donde entra y sale la arteriola aferente y eferente, y un polo tubular, en donde empieza el túbulo contorneado proximal. La arteriola aferente se ramifica en un ovillo de capilares que corresponden a los capilares glomerulares, los cuales a su vez están sostenidos por una matriz estructural y funcional conocida como mesangio. Por fuera de los capilares glomerulares tenemos el espacio urinario o el espacio de Bowman, el cual está revestido por células epiteliales, parietales. La parietal está pegada contra la membrana basal de la cápsula de Bowman y la visceral, o también conocido como podocito, está recubriendo la pared capilar del glomérulo. Si miramos esto en la microscopía electrónica, vamos a detallar los diferentes componentes de la barrera de filtración. Entonces tenemos de adentro hacia afuera, tenemos una célula endotelial la cual es fenestrada, como pueden ver acá o acá. Tenemos una membrana basal capilar y por fuera tenemos al podocito, el cual pues tiene unos pedicelos y entre los pedicelos tenemos hendiduras de filtración. Sosteniendo todo esto tenemos el mesangio con la célula mesangial. Pasando al compartimiento tubular, notemos que los túbulos se encuentran espalda contra espalda. Prácticamente no deberíamos tener mayor espacio entre los túbulos. Esta es una coloración de Paz, entonces nos resalta muy bien la membrana basal de los túbulos y también nos resalta el borde en cepillo, que es característico de los túbulos contorneados proximales. En casos donde tenemos algo que lesione estos túbulos, pues tenemos atenuación de este borde en cepillo. Pasando luego al compartimiento intersticial,
O sea, normalmente el compartimiento intersticial no es muy notorio en las biopsias, solamente lo vamos a ver, lo vemos expandido cuando hay algo cuando hay algo patológico dentro del compartimiento intersticial. Entonces, ya sea por edema o por fibrosis intersticial. De importancia en el compartimiento intersticial tenemos la presencia de capilares peritubulares, los cuales estoy señalando acá. Los cuales, como veremos más adelante, son fundamentales, su evaluación es fundamental como criterio de rechazo mediado por anticuerpos. Ya finalizando en el compartimiento vascular, en las biopsias renales encontramos representación de arteriolas y de arterias interlobulares, en ocasiones también arterias arcuatas. En cuanto a las arterias, los criterios de evaluación de Banff estipulan que la evaluación de arteritis la debemos realizar en arterias que tienen al menos 2 capas de músculo liso, de esta forma como para poder separarlas de arteriolas o prearteriolas que podrían tener solamente una capa de músculo liso. Las arteriolas, en las arteriolas evaluamos la presencia de hialinosis. La hialinosis, cuando es circunferencial y está reemplazando completamente pues, los miocitos, es muy sugestivo de toxicidad crónica por inhibidores calcineurínicos. Otra distinción importante en la evaluación de una biopsia renal es el reconocimiento de corteza versus médula. Muchos de los ítems propuestos por la clasificación de Banff, como veremos en la próxima charla, se evalúan y se cuantifican en la corteza, como por ejemplo el porcentaje de fibrosis intersticial. La corteza es fácil de reconocer porque en ella se encuentran los glomérulos. Sin embargo, en cuanto a su organización, tenemos 2 zonas bien definidas. Uno es el laberinto cortical, en donde tenemos a los glomérulos y también a los túbulos contorneados proximales y distales. Y tenemos rayos medulares, en donde tenemos túbulos rectos proximales y distales y conductos colectores corticales. Los rayos medulares pues son prolongaciones de la médula hacia la corteza, y en la biopsia los vamos a ver como bandas en donde los túbulos se encuentran como en una disposición longitudinal. Tanto en el laberinto cortical como en los rayos medulares tenemos presencia de capilares peritubulares. La médula, por otro lado, es fácil de distinguir porque en ella pues no vamos a ver glomérulos, los túbulos son mucho más simples y solemos ver algo de intersticio, por eso es que realmente se cuantifica el porcentaje de fibrosis en la corteza y no en la médula, porque en la médula normalmente tenemos cierto grado de separación, por decir, de fibrosis entre los túbulos. Es mucho más difícil cuantificar el porcentaje de fibrosis intersticial. En la médula tenemos las asas de Hendle, tenemos los conductos colectores medulares y tenemos los vasos rectos, que son capilares peritubulares, pero son digamos, especiales porque son originados de nefronas yuxtamedulares, y estos vasos rectos pues participan en el mecanismo de intercambio de contracorriente. Como criterios de suficiencia para las biopsias de trasplantes, la clasificación de Banff establece unos criterios para indicar si una biopsia es adecuada, marginal o insatisfactoria. Una biopsia adecuada se caracteriza porque tiene tiene al menos 10 glomérulos y al menos 2 arterias, mientras que una insatisfactoria tiene menos de 7 glomérulos y no tiene arterias. Una biopsia marginal, digamos, sería como algo intermedio pues, entre estas dos definiciones de adecuado y de insatisfactorio. También es de importancia es la cantidad de cilindros que se envían para evaluación. Lo ideal es tener al menos 2 cilindros de corteza renal, con lo cual se alcanza una sensibilidad de aproximadamente 99% para rechazo agudo, mientras que si solamente tenemos un cilindro, esa sensibilidad es del 90%. Con esto concluyo la sección de histología renal. Si hay cualquier pregunta, la pueden ir haciendo por el chat, o al final de todas las charlas vamos a tener un espacio para resolver todas las dudas. Gracias. Muchas gracias, Lina, por tu muy clara exposición. Vamos entonces ahora a nuestra tercera revisión. Vamos a hablar de histopatología del trasplante, clasificación de Banff 2019.
estará a cargo de los doctores Adriana Flores, el doctor Rafael Andrade, la doctora Lina Espinosa, patólogos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bueno, dando continuidad a nuestra presentación, vamos a hablar un poco sobre lo que es la histopatología del trasplante renal, entendiéndolo como una disfunción, como la manifestación histológica de la disfunción renal. Primero nosotros, tanto la doctora Lina Espinosa como el doctor Andrade, como yo misma, estamos vinculados todos al servicio de patología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe. Nos vinculamos principalmente en patología renal. No desempeñamos trabajos o tenemos algún vínculo con la industria farmacéutica, por tanto, no tenemos conflictos de interés en relación a este acto académico. Introduciéndonos ya en el tema de la histopatología, vamos a hablar de la última clasificación, que es la del 2009. Esta clasificación nos resume o nos demuestra, unos grupos que ha tratado de que sean explícitos, concisos y de fácil entendimiento. Y esto ha sido, como ustedes ya saben, modificado a través de los años. Tenemos que definir unos puntajes de lesiones agudas, unos de lesiones crónicas y una mezcla entre agudo y crónico. Y con eso es, entre comillas, con lo que vamos a jugar en el momento de enfrentar una biopsia renal. Entonces, para poder entender, vamos a ver algunos ejemplos y cómo es que se adjudica el score. Entonces, si vamos a considerar la inflamación intersticial, vamos a ver un infiltrado inflamatorio difuso, que si bien hay parte que fluye, digamos, por los capilares, se mantiene en el intersticio. La graduación tiene un score basado en la prácticamente ausencia o menos del 10% de infiltrado inflamatorio en toda la corteza no atrófica, y es su puntaje variable de 10 a 25, de 26 a 50 o más de 50, permite la asignación del score de 1, 2 o 3. Para la tubulitis se ha definido que la presencia de linfocitos en los que permean la membrana basal de los túbulos, como estos que ustedes ven acá, entre más linfocitos haya, la severidad es mayor. De ahí que el score diseñado es que no haya tubulitis, que haya de 1 a 4 linfocitos, es decir, que tenemos que contar en los túbulos cuántos linfocitos hay, de 5 a 10 o más de 10 por túbulo, o la destrucción de túbulos, como en este caso. Las lesiones vasculares agudas se caracterizan por la presencia de un infiltrado inflamatorio relacionado con la permeación del endotelio a nivel subintimal. Cuando permea parte de la pared o genera algo de íntima, esto es más edema endotelial, pero hay permeación por células inflamatorias, con oclusión de la luz en más de un 25%, o vemos lesiones tan severas como la necrosis o el aspecto de necrótico fibrinoide de la pared. Esta será una lesión vascular tipo 3. Las glomerulitis se destacan por considerar el score como cantidad de glomérulos comprometidos por células inflamatorias. No hace alusión a la severidad de la glomerulitis por glomérulo para graduarlo. Es el porcentaje de glomérulos con presencia de linfocitos no polimorfonucleares, neutrófilos o eosinófilos, sino hace definición de linfocitos o de células endoteliales lesionadas que están en al menos 2 lóbulos del glomérulo. Podemos, por supuesto, notar que aquí hay escasos y que aquí hay muchísimos. Cuando hay muchísimos, pues uno intuye que este tipo de lesiones debe estar en la gran mayoría de glomérulos, pero podría eventualmente considerarse que no en todos. La capilaritis peritubular es una forma de interacción endotelial, y ustedes observan la marginación de algunas células inflamatorias aquí en estos espacios, que son los capilares peritubulares.
una forma moderada y una forma muy severa. De ahí que tengamos que contar la cantidad de leucocitos en esos espacios capilares. Y la expresión de C4D, bien sea por histoquímica, que sea como positiva o negativa, o por inmunofluorescencia, en donde la tinción tiene variable intensidad, que eso no es lo que califica necesariamente, sino es la cantidad o el porcentaje de capilares comprometidos con expresión de C4D. Entonces, si es menos del 10%, pues un score de 1, del 10 al 50, un score de 2, o más del 50, un score de 3. La fibrosis intersticial nos han guiado con esquemas sobre cómo graduar. Cuando es en parches como esto, ocularmente es más fácil, pero es igualmente el compromiso el que se gradúa en menos del 25%, 25-50 o más del 50% de la corteza renal. Banff nos orienta sobre una forma de clasificar este tipo de lesiones crónicas y nos da una perspectiva de cómo puede ser el compromiso por parches o por espacios. ¿Sí? En relación a la atrofia tubular, la definición dice que es por lo menos pérdida del 25% o más, pero no túbulos severamente atróficos, en donde usualmente hay reduplicación de membranas. No siempre lo hay. Hay una forma histológica que nosotros conocemos como atrofia endocrina, y son unos túbulos muy pequeñitos, prácticamente sin luz, que no tienen engrosamiento de las membranas, pero hay que considerarlo como una forma de atrofia. Cuando esta atrofia se encuentra comprometiendo menos del 25% de la corteza, se denomina 1, y lo mismo 25-52, o más de 50, un score de 3. Y también nos da un esquema de cómo graduar esta atrofia de base. Para las lesiones vasculares crónicas, la presencia de producción o generación de íntima es un proceso que indica cronicidad. Ustedes pueden ver lesiones muy severas y también la historia de Banff nos ha mostrado que nos han orientado cómo evaluar esta reducción de la luz, y es la reducción de la luz con destrucción de la elástica, con que puede no siempre tenerlo permeación por células inflamatorias, las que nos permite grabar esta cronicidad. Recordemos que es según la reducción del vaso, de la luz del vaso más comprometido. Los dobles contornos. Ustedes pueden observar desde la luz la presencia de una membrana original y por debajo una serie de líneas nuevas, o sea, de neomembranas, de una forma aguda, subaguda, es como esto, con una expansión y una formación ya de una membrana un poco mejor constituida, con evidencia aquí de daño endotelial. Ustedes ven que esto perdió totalmente las fenestraciones y que tiene bastantes células o lisosomas, esta célula endotelial. Algunos dobles contornos mejor constituidos los podemos ver en esta imagen de abajo como una lesión un poco más crónica. Entonces, la presencia, su ausencia, en la microscopía de luz y en la electrónica propone un score de 0. Si yo no veo nada en la microscopía de luz, pero sí en la microscopía electrónica, se propone un score es un puntaje, score 1A, o si menos del 25% del penacho glomerular en el glomérulo más comprometido se encuentra lesión, se coloca 1B, y de ahí en adelante la cantidad de glomérulos, de ahí en adelante las haces más comprometidas por esta cantidad de dobles contornos permite un score de entre 2 y 3 puntos. En relación a la microscopía electrónica, introdujo unas características histológicas interesantes, y es que cuando se encuentre disponible hay que evaluar actualmente al menos 10 capilares que tengan una multilamelación o remodelación de las membranas de 5, o por lo menos un capilar que tenga más de 7 lamelas o neomembranas, y sea un score de 0 o de 1 cuando esta lamelación está presente. Las lesiones agudas y crónicas
combinan las lesiones inflamatorias y tubulitis en áreas atróficas, y esto igualmente es qué porcentaje de estas áreas se encuentra comprometido, y de ahí facilita un score muy análogo a lo que hemos visto para otros ítems. Y en relación a la carga de poliomavirus, los porcentajes se vieron modificados. Sin embargo, pues este tema lo tocará un poco mejor nuestra colega, la doctora Lina Espinos. En relación al rechazo celular, la categoría borderline fue mantenida para esta clasificación del 2019 y le da una denominación o una definición más precisa, que es la presencia de focos de tubulitis independiente de su severidad con una leve inflamación, o tubulitis leve con una moderada a severa inflamación, traduce I1 o I2, sin lesiones vasculares. Las lesiones de tipo rechazo celular mediado por células obedece o mantiene las graduaciones previas de grado 1, A o B, dependiendo del compromiso de la inflamación del parénquima y la tubulitis. Para que sea 1B tiene que ser una tubulitis severa, o sea T3, y para que sea 1A la tubulitis tiene que ser T2. Las que son con compromiso vascular grado 2A, 2B y 3 requieren la presencia de infiltrado inflamatorio apenas subintimal leve, sin engrosamiento de la íntima, por supuesto, porque si no sería una lesión crónica, una inflamación que permea al menos la pared del vaso, al menos en un 50%, y la grado 3, que es la arteritis transmural o la necrosis fibrinoide, que vimos en algunas imágenes previas. Y admite, como ya se había mencionado, la presencia de lesiones crónicas activas, en las cuales son definidas por la presencia de fibrosis, de inflamación moderada a severa y al menos tubulitis moderada a severa. Estas lesiones no están incluyendo lesiones de fibrosis o atrofia que puedan ser explicadas por otra causa. A diferencia de la 1A, la 1B requiere que las lesiones de cronicidad descritas como tubulitis en áreas de fibrosis y atrofia sean severas, sean severas básicamente. Y el grado 2 es cuando hay una arteriopatía crónica con una fibrosis al menos moderada, o sea, una reducción de la luz al menos moderada, que usualmente se encuentra acompañada de células inflamatorias. Sin embargo, en este ítem, considerar que las lesiones son solo por rechazo celular no es posible, puesto que lesiones vasculares también son observadas en el componente humoral. Entonces, ¿qué tenemos para, nuevamente entre comillas, jugar al momento de hacer un diagnóstico? Básicamente, las características inflamatorias o inflamación intersticial, tubulitis y arteritis son los elementos que van considerados como lesiones agudas para un rechazo celular, y lo que involucre la fibrosis, la atrofia intersticial, la atrofia tubular y la esclerosis subintimal son los elementos con los que se juega para determinar cronicidad. Bueno, a continuación vamos a hablar, siguiéndole camino a estos hallazgos histológicos en los trasplantes renales, después de la presentación de la doctora Adriana Flores, sobre la interacción de anticuerpos y el tejido renal acorde con la clasificación de Banff del 2019. Estos cambios mediados por anticuerpos son importantes porque en algunos pacientes pueden llevar a falla en el injerto. Seguiremos entonces haciendo primero las definiciones, el score de Banff y los parámetros histológicos que utilizamos nosotros para hacer el diagnóstico, entendiendo que muchos de estos parámetros se comparten con otros tipos de eventos que pueden suceder en el riñón trasplantado. De los cambios agudos o asociados a actividad, aquellos que comprometen las arterias, que comprometen los glomérulos y los capilares peritubulares son los que más frecuentemente los vemos
presentes en pacientes con actividad de anticuerpos contra el tejido renal. La arteritis intimal la dividimos en 3 categorías, variando de leve, moderado hasta severo, dependiendo del compromiso de la pared, y es un hallazgo que se comparte con los rechazos de tipo celular. La glomerulitis la definimos también en 3 niveles, cuando hay compromiso de menos del 25% de los glomérulos, más del 25% hasta el 75% y más del 75% dando una diferente graduación. Entendiendo que también pueden encontrarse asociados a glomerulitis la presencia de eventos vasculares de trombosis. Y la marginación de los capilares peritubulares también lo dividimos en 3 scores que están dados por la presencia de compromiso de más del 10% de los capilares peritubulares, y dependiendo de la cantidad de leucocitos damos la graduación de 1 a 3. Como en este caso, por ejemplo, de la derecha, donde hay una gran cantidad de leucocitos, sería un grado 3. También vemos otros cambios que no están en la clasificación de Banff, que se ven asociados a actividad del daño endotelial por los anticuerpos. En la ultraestructura, pérdida de fenestraciones, cambio microvilloso en los podocitos, desprendimiento, lisis o muerte celular. Y en la microscopía de luz, inflamación en el intersticio, tubulitis por células polimorfonucleares, edema, hemorragia, inflamación, células plasmáticas o daño mesangial. Cuanto a los cambios de cronicidad, aparte de la fibrosis intersticial y atrofia tubular común a los procesos crónicos en general, los cambios que vemos asociados a la interacción por anticuerpos están a nivel de la fibrosis intimal arterial, los cambios glomerulares y la multilamelación de los capilares peritubulares. Cuanto a la fibrosis intimal, la catalogamos en 3 categorías dependiendo del grado de obstrucción de la pared, de 25% o más del 50%. La glomerulopatía crónica del trasplante también en 3 categorías dependiendo de la extensión del daño sobre el glomérulo. Las 2 primeras categorías se diferencian dependiendo de la metodología en la cual identificamos este daño. De tal forma que podríamos decir en resumen que si únicamente hay compromiso de 1/4 del glomérulo de aquel más afectado, lo llamamos 1B, 2 cuando es más de la mitad, 3 cuando es 2 cuando está entre 1/4 y la mitad, y 3 cuando es más de la mitad. Y el 1A lo restringimos a el hallazgo de la remodelación de las membranas basales capilares en la ultraestructura. Definimos su positividad cuando, después de observar por lo menos 3 asas capilares, encontramos una neoformación de lámina densa circunferencial, un daño con hipertrofia y ensanchamiento del endotelio, como se ve en este caso, y en este caso ya la formación del doble contorno. Y a nivel de capilares peritubulares, la multilamelación la catalogamos como ausencia o presencia, y la presencia requiere del estudio de ultraestructura. Llamamos positivo cuando hay más de 7 capas de multilamelación, o por lo menos en 2 capilares más de 5 capas. Otros hallazgos como inflamación tubular, tubulitis, daños arteriolares, etcétera, no son particularmente útiles en el diagnóstico del rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, en este punto, cuando ya entendiendo cuáles son la definición de las categorías, nos encontramos ante por lo menos 4 eventos. El término sospechoso ha sido eliminado en la clasificación. El término activo, agudo, se ha cambiado por activo, y encontramos entonces 3 categorías que indican la presencia de rechazo y una categoría que hablaré al final, la presencia de C4D. Miremos entonces cómo se define el rechazo activo mediado por anticuerpos. Requerimos la presencia de 3 criterios, y estos criterios son, primero, la inflamación microvascular, en el cual la G y el PTC, o sea, la glomerulitis y la marginación de células, sea mayor que 0, o sea, en este caso sería 2, un daño vascular activo. Entonces, estos cambios que vimos activos, cualquiera de ellos presente, o la presencia de otros cambios, por ejemplo, microangiopatía trombótica o daño tubular agudo sin una causa evidente. El segundo criterio es la presencia de depósitos de C4D por inmunofluorescencia o por inmunistoquímica, usualmente en contexto de un daño de la
microvasculatura o el incremento de transcritos en pruebas ampliamente validadas. Para definir la presencia de C4D, utilizamos la inmunofluorescencia, consideramos positivo cuando hay más del 10% de reactividad en la inmunofluorescencia o cualquier tipo de reactividad en la inmunistoquímica. Y el criterio 3 está dado por la presencia de anticuerpos donantes específicos, la reactividad para C4D, que ya la habíamos visto como criterio 2, y el incremento de transcritos, de tal forma que para hablar de un rechazo activo necesitamos inflamación de la microvasculatura y reactividad del C4D cuando hablamos en términos de análisis en la biopsia renal. Para hablar del rechazo crónico, entonces requerimos también la presencia de 3 criterios. La presencia de remodelación a nivel de glomerular, multilamelación de capilares peritubulares o fibrosis subintimal como un criterio importante. Y por otro lado, la evidencia de interacción de anticuerpos, la presencia de C4D, la inflamación de la microvasculatura o incremento de los transcritos. Y por otro lado, la reactividad del C4D desde el punto de vista histológico o la presencia de los otros 2 elementos que se diagnostican clínicamente. Entonces, para hablar de un rechazo crónico activo, requerimos los criterios de cronicidad y los criterios de actividad mencionados. Hay otros hallazgos que se pueden ver en los rechazos crónicos activos mediados por anticuerpos, como son hipercelularidad mesangial, hiperplasia compensadora, esclerosis segmentaria, etcétera, que no son de utilidad en algunas circunstancias para confirmar el diagnóstico de esta condición. Y finalmente, el rechazo crónico inactivo mediado por anticuerpos es aquel en que encontramos solamente los elementos de remodelación anormal que mencionamos anteriormente y la ausencia de los criterios de actividad. Finalmente, existe una circunstancia en la cual encontramos C4D sin evidencia de daño histológico. Los criterios que se requieren para hacer este diagnóstico son, como su nombre lo dice, la presencia de C4D sin ninguno de los criterios de actividad que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en conclusión, el análisis de la biopsia del riñón trasplantado debe hacerse de una forma detallada y esquematizada, buscando los signos activos de lesión. En este caso nos centramos en los signos activos de lesión asociada a la interacción de anticuerpos con el órgano y los signos asociados a procesos de reparación, que en este caso están dados por la remodelación de los capilares peritubulares y la fibrosis subintimal. Debemos entender, sin embargo, que frecuentemente hay sobreposición en una misma biopsia de componentes activos humorales, celulares y cambios reparativos crónicos. Los estudios de microscopía electrónica son y han sido reforzados en este momento por la clasificación de Banff, por la posibilidad de aportar información relevante de la interacción de estos anticuerpos con el tejido. Y finalmente, el análisis integral de la muestra con la información clínica es la mejor herramienta para poder determinar los factores de valor pronóstico y predictivo de respuestas a las terapias disponibles. A continuación, la doctora Lina Espinosa les hablará sobre los hallazgos histológicos en la infección por poliomavirus en los pacientes con trasplante renal. Muchas gracias. Gracias, doctora Andrade. Otro proceso que puede comprometer significativamente la sobrevida de un injerto, además del rechazo mediado por células o el rechazo mediado por anticuerpo, es la nefropatía por poliomavirus, por lo cual es importante conocer cómo lo diagnosticamos y clasificamos en las biopsias. Los virus en general, al no tener una maquinaria celular propia, necesitan replicarse dentro de una célula huésped, que en el caso del riñón son las células tubulares y las células de los conductos colectores. La replicación del virus dentro de una célula genera cambios citopáticos que conocemos como inclusiones virales. Básicamente, una inclusión nuclear son muchos virus replicándose dentro de un núcleo de una célula, desplazando el contenido nuclear normal de la célula hacia la periferia, dando así el aspecto de inclusión. Los poliomavirus, cuando se replican dentro de la célula tubular, nos dan una imagen de inclusión, la cual puede tener diferentes tipos morfológicos. El tipo 1 es el más frecuente, corresponde a la típica inclusión en vidrio esmerilado. La tipo 2 es una inclusión central, rodeada por un halo claro que nos da una imagen en ojo de búho, muy similar a las inclusiones del citomegalovirus.
La tipo 3 y 4 son las inclusiones más infrecuentes y más difíciles de reconocer. En la tipo 3 la inclusión es finamente granular, por lo cual es difícil de diferenciar del patrón normal de la cromatina nuclear, mientras que en la tipo 4 la inclusión da un aspecto de cromatina irregular vesicular que se confunde fácilmente con cambios reactivos en las células tubulares. Como la infección por poliomavirus en el injerto corresponde principalmente a una reactivación de un virus latente en las vías urinarias, podemos ver cambios tempranos muy sutiles a nivel de la médula, como en este caso. Como pueden ver, realmente estamos en la médula y no vemos ningún componente inflamatorio. Sin embargo, este túbulo pues, es muy llamativo. Si lo miramos a mayor aumento, podemos ver, reconocer la presencia de una inclusión nuclear. O sea, esta es la inclusión que está, digamos, desplazando el contenido normal del núcleo hacia la periferia. Esta inclusión sería esas inclusiones tipo 3 que son difíciles de diagnosticar, que son como finamente granulares. Entonces, a medida que la infección progresa, pues vamos a tener evidencia de daño tubular por la replicación viral, con lisis o necrosis de las células tubulares afectadas y desprendimiento de estas células tubulares hacia la luz del túbulo. Adicionalmente, como respuesta a la infección viral, podemos ver una respuesta de la inmunidad celular, lo cual se va a ver manifestado con la presencia de inflamación intersticial. Como pueden ver acá en la imagen, pues hay numerosas células inflamatorias mononucleares a nivel del intersticio. Y adicionalmente, pues estas células inflamatorias pueden permear los túbulos, como por ejemplo acá, digamos, constituyendo pues una imagen de tubulitis. Entonces acá tenemos también inclusiones virales, digamos, esto correspondería a inclusiones virales tipo 4. Entonces, cuando ya tenemos pues, inclusiones virales, pues podemos hacer el diagnóstico de una nefropatía por poliomavirus. Sin embargo, pues hay información adicional que podemos proveer que va a tener implicaciones pronósticas para el paciente. Entonces, esta fue la pregunta que se planteó el grupo de trabajo para la nefropatía de poliomavirus del BANF. Ellos se preguntaron si un diagnóstico de nefropatía por poliomavirus provee la información diagnóstica y pronóstica óptima, o si hay diferentes fenotipos histológicos que pueden predecir diferencias en la presentación clínica y el desenlace. Entonces, para responder esta pregunta, diseñaron un estudio multicéntrico cuyos resultados permitieron establecer cuáles son las variables histológicas que se correlacionan con la presentación clínica al momento de la biopsia, con la función renal después de 24 meses y con la falla del injerto. Entonces, estas variables histológicas son el puntaje PBL, que refleja la replicación viral, y el puntaje CI, que refleja la fibrosis intersticial, que corresponde a fibrosis intersticial, como digamos un indicador de cronicidad. Entonces, iniciemos con el puntaje PBL o puntaje de polioma virus load. Este puntaje pues corresponde a un puntaje semi-cuantitativo basado en el porcentaje global de túbulos o conductos que tienen evidencia morfológica de replicación de poliomavirus, medido con la presencia de inclusiones virales o con la positividad para SB40. El SB40 es un estudio de inmunistoquímica que identifica el antígeno T de los poliomavirus. El antígeno T es una proteína que se transcribe tempranamente en la infección viral. Entonces, basado en la cantidad de túbulos que tengan inclusiones virales o positividad para SB40, podemos categorizar o dar un estimativo, digamos, de la replicación viral en 3 categorías. Entonces, PBL1, cuando tenemos menos del 1% de túbulos o conductos positivos, entre el PBL2, cuando es entre el 1 y el 10% de túbulos o conductos positivos, y PBL3 cuando tenemos más del 10% de túbulos o conductos positivos. Miremos un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de PBL1, o sea, menor del 1%. Esta es la imagen que les mostré inicialmente, donde tenemos una médula que solamente teníamos un túbulo con
inclusiones virales, no teníamos nada de componente inflamatorio. Y acá pues vemos el reflejo de esa replicación viral en el túbulo. Como pueden ver, acá tenemos muchos túbulos, pero solo uno está siendo positivo. El PBL2 es cuando tenemos entre el 1 y el 10%. Entonces, yo sé que esta imagen, pues, digamos, es difícil de mirar a esta magnificación. Sin embargo, acá en un acercamiento podemos ver que acá tenemos uno, acá tenemos otro túbulo y acá tenemos otro túbulo que muestran evidencia de replicación viral. Entonces, digamos, si cuantificamos la totalidad de los túbulos y sacamos el porcentaje de los túbulos positivos, pues tendríamos que ese porcentaje está entre el 1 y el 10%. Este es un ejemplo de un PBL3, o sea, más del 10% de los túbulos tiene evidencia de replicación viral medido con el CD40. Entonces, como pueden ver, acá tenemos este túbulo, este túbulo, este túbulo, este túbulo, un gran cantidad, realmente acá es la mayoría de los túbulos pues muestran evidencia de replicación viral. Entonces, claramente estamos por encima del 10%. Entonces, la otra variable histológica que utilizamos que tiene valor pronóstico en la nefropatía por poliomavirus es el porcentaje de fibrosis intersticial. Este puntaje evalúa la extensión de la fibrosis intersticial en la corteza renal. Los puntos de corte son 0, cuando es menor del 5%, 1, entre el 6 y el 25%, 2, entre el 26 y el 50%, y 3, cuando es mayor del 50%. Como ayuda para graduar la extensión de la fibrosis intersticial, podemos comparar con escalas análogas como las que están en esta imagen, las cuales nos facilitan la cuantificación. A pesar de ser una cuantificación entre comillas subjetiva, se ha visto una muy buena concordancia entre patólogos expertos para clasificar las 4 categorías. Bueno, miremos unos ejemplos de puntaje CI con la coloración de tricrómico. Entonces, este es un ejemplo de un CI0, o sea, menor del 5%. O sea, miremos, digamos, qué tanto azul oscuro vemos en esta biopsia, pues mínimo, si acaso un poquito. En este CI1 tenemos, digamos, entre el 6 y el 25%. Entonces, como pueden ver, acá tenemos un foquito de fibrosis intersticial en esta área de acá. Y acá nuevamente un foquito muy pequeño de fibrosis intersticial. Que digamos, nos daría un porcentaje bajito que entraría en este rango. Acá avanzando hacia un score CI2, tenemos un rango entre el 26 y el 50%. Como pueden ver, pues ya tenemos áreas más grandes de fibrosis intersticial, como por ejemplo este foco de acá. Acá también hay fibrosis intersticial. Acá nuevamente tenemos áreas de fibrosis intersticial. Y miremos finalmente ya el score 3, donde es más del 50%. Como pueden ver, ya hay extensas áreas de fibrosis intersticial y realmente pues quedan nada más islas de túbulos como remanentes. Entonces, con estas 2 variables, el grupo de trabajo de Banff construyó una clasificación que tiene un significado pronóstico. En la clase 1, pues hay evidencia de una replicación viral que es baja, son PBL1, y en mínimos cambios de cronicidad, o sea, un score de fibrosis intersticial entre 0 y 1. Digamos, la clase 1 pues se observa generalmente tempranamente en el post-trasplante. Usualmente estos pacientes no tienen mayor disfunción del injerto, no se detecta a veces en biopsias de protocolo, y la sobrevida del injerto suele ser, a 2 años, pues suele ser mayor del 90%. La clase 2, podemos tener, digamos, todo el rango de evidencia de replicación viral. Es una clase que se asocia pues, a un proceso activo o florido de infección. Usualmente estos pacientes pues, ya se van a presentar con disfunción del injerto y digamos, se ha visto que la falla del injerto es de aproximadamente el 30%, cuando pues, se detecta en una biopsia. La clase 3, pues, además de tener una evidencia de replicación viral severa, pues se ven cambios importantes de cronicidad. O sea, tenemos un score de fibrosis intersticial, digamos, de 2 o 3. Entonces, esta realmente pues, es la clase que digamos, más cambios de cronicidad tiene. Entonces, por consiguiente, pues es la clase que mayor riesgo tiene de falla del injerto, que es aproximadamente el 50%. Con esto pues concluimos la sección de histopatología del trasplante y continuamos con la sección de casos clínicos. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Excelente explicación de la clasificación de Banff actualizada, donde los nefrólogos tenemos que tener un papel fundamental para hacer un manejo en conjunto y un tratamiento indicado y orientado con el patólogo. Entonces vamos, te doy la palabra. Muchas gracias a los doctores Andrade, Espinosa y Flores por esa presentación de histopatología del trasplante. Ahora vamos a llevar esta explicación a casos clínicos de la vida real. Tenemos preparado. Muchas gracias a los doctores Andrade, Espinosa y Flores por esa presentación de histopatología del trasplante. Ahora vamos a llevar esta explicación a casos clínicos de la vida real. Tenemos preparados 5 casos en esta segunda sesión. Empecemos con el primero. El primer caso es una paciente de 17 años con una enfermedad renal crónica secundaria a una uropatía congénita. Nació con una hipoplasia y una estenosis pieloureteral. Se encontraba en el momento del trasplante en prediálisis. El estudio inmunológico era de bajo riesgo porque no tenía eventos sensibilizantes y el PRA era negativo. Se llevó a trasplante con un donante cadavérico, 23 años, tiempo de isquemia fría 6 horas. Se le hizo una prueba cruzada para el trasplante por citotoxicidad que fue negativa. En el mismatch tenía 2 en A, 2 en B y 0 en DR. Y basados en que era un bajo riesgo inmunológico, se decidió darle mantenimiento con basiliximab, inducción con basiliximab y mantenimiento con tacro, mico y prednisona. Esta es la evolución del paciente. Un poquito más en detalle, ustedes como pueden observar, nuestro protocolo, pues inicialmente el paciente cursó con una función lenta del injerto, después se dio salida con una buena creatinina, 1,2, 1,4, con lo cual tenía una filtración de más o menos 80 a 90. Durante el primero, el segundo y el tercer mes, nuestro protocolo de tamizaje para polioma se basa en células de COI, que fueron inicialmente negativas y hubo una de 3 positivas en el mes 3, por lo cual se pasó a la siguiente escalafón de protocolo, que es hacer cargas virales seriadas. Se le hizo una carga el mes 4 que fue negativa y al mes 7 que también volvió a ser negativa. Con esto el paciente siguió con una función renal normal hasta que en el mes 13 post-trasplante hace una creatinina de 1,8. Como ustedes pueden observar, no hubo linfopenia, tampoco nunca había presentado leucocituria hasta ese día. Con este aumento de creatina decidimos hacer una biopsia renal. Doctora Espinosa, nos tiene la biopsia. Ahora miremos la biopsia renal del caso número 1. Esta es la imagen a menor aumento. Como pueden ver, tenemos 3 cilindros de tejido renal. Lo que llama la atención a este aumento es la presencia de unas zonas que se ven un poco más azules o moradas, como por ejemplo acá o en esta zona de acá. Si miramos estas áreas a mayor aumento, notamos que en el intersticio pues hay gran cantidad de células inflamatorias, que son todas estas de acá, que es lo que le está dando esa coloración un poco morada o azul a la distancia. Y me gustaría que notaran, digamos, que los túbulos pues no se ven normales. O sea, este túbulo está afectado por algo, comparándolo con estos túbulos de acá que están normales. Entonces, hay algo que está comprometiendo los túbulos. Acá, mayor aumento, notamos que estas células tubulares claramente no están normales, están desprendidas y tienen ciertos cambios nucleares que me gustaría que se fijaran en esos cambios nucleares. Adicionalmente, pues corroboramos el componente inflamatorio a nivel intersticial, que se compone principalmente por células mononucleares, linfocitos y también células plasmáticas. Acá se ya hace el mayor aumento posible para que detallen bien todas esas características nucleares.
Finalmente, pues les muestro una coloración de tricrómico para que estimen la cantidad de corteza renal que presenta fibrosis intersticial. Los estudios de inmunofluorescencia en este paciente fueron negativos para depósitos de inmunoglobulina y complemento, y el estudio C4D fue negativo en capilares peritubulares. Con los hallazgos de la biopsia, ¿qué estudios adicionales creen que estarían indicados en este paciente? Tenemos 30 segundos para esta pregunta. Recuerden votar, doctores, 30 segundos, nos quedan 10 segundos. Compartiremos los resultados para que la doctora los pueda revisar y ella ya hará la retroalimentación. Perfecto, vamos a compartir los resultados. En este momento, inmunohistoquímica para SB40. Listo. Entonces la respuesta acá es inmunohistoquímica para SB40. Entonces realmente esos cambios nucleares que quería que notaran plantean o hacen deseable que uno descarte infección por poliomavirus. Entonces acá el estudio indicado sería inmunohistoquímica para SB40 para mirar pues si hay replicación viral. Entonces este es el estudio de SB40. ¿Qué opinan? ¿Está positivo o está negativo? ¿Cuántos túbulos estiman que pueden estar comprometidos por replicación viral? Entonces ya con el estudio con los hallazgos de la biopsia, los estudios adicionales de SB40, ¿qué diagnóstico creen que tiene el paciente? Nuevamente 30 segundos. La respuesta correcta es nefropatía por poliomavirus. Este paciente pues tiene inclusiones virales y también tiene pues, un SB40 que es positivo, lo cual nos indica que confirma que tiene una nefropatía por poliomavirus, pero ahora debemos clasificarla. Entonces, basados en el porcentaje que estimaron de positividad para el SB40 y también lo que vimos en la biopsia inicial, donde veíamos más o menos la extensión de las inclusiones virales, y combinado también con el porcentaje de extensión de la fibrosis intersticial, ¿cómo clasificarían la nefropatía por poliomavirus de este paciente? Nuevamente 30 segundos. La respuesta correcta es una clase 2. Este paciente pues tiene un puntaje de PBL de 2, o sea, tiene evidencia de replicación viral comprometiendo entre el 1 y el 10% de los túbulos, y adicionalmente pues este paciente pues no tiene fibrosis intersticial significativa, o sea, es menor del 5%, entonces nos daría para una clase 2. Ya con esto concluimos el caso número 1. Continuamos con el siguiente caso. Gracias. Muchas gracias, doctora Espinosa. Pasamos al siguiente caso. Se trata de un paciente de 12 años con una enfermedad renal crónica congénita por una hipoplasia nuevamente.
ingresó a diálisis en 2003 y fue llevada a un trasplante con donante cadavérico en el 2009, que presentó una trombosis temprana del injerto. En ese momento adjudicaron esa trombosis a un problema de coagulación por un déficit de factor 5. Sin embargo, cuando la conocimos, le hicimos un PRA calculado como parte del estudio y presentó un PRA calculado del 57% contra estos antígenos, el A2, el A68 y el A69. Se llevó nuevamente a un segundo trasplante en el 2015. Pruebas cruzadas por CDC fueron negativas y virtualmente fue negativo. El donante era un donante cadavérico de 6 años, 20 kilos, ella también pesaba 20 kilos, un mismatch de 2 en A, 1 en B y 1 en DR. Por el riesgo inmunológico se hizo inducción con timoglobulina y mantenimiento con tacro, mico y prednisona. Esta paciente, como ustedes pueden observar, su función renal estuvo todo el tiempo muy bien, sin ningún contratiempo, 0.8 de creatinina a 1.0 de creatinina. Y estando más o menos al mes 55, que esos 4 años larguitos post-trasplante, desarrolla una proteinuria de 1121, por lo cual decidimos llevarla a biopsia. Doctora Flores, por favor, nos muestra esta biopsia. Bueno, nuestro caso número 2 se trata de un paciente con una historia previa de un trasplante renal donante cadavérico en el año 2009, secundaria displasia renal multiquística. Como antecedentes, él hizo una trombosis y requirió nefrectomía. Al tiempo pues que se sospecharon algunas cosas y se detectó una mutación del factor 5 de Leiden. Lo que vamos a observar ahora es su segundo trasplante, el cual fue realizado en el 2015, y este paciente para este momento cursa ya con una proteinuria superior a 1 gramo. Su creatinina se había incrementado ligeramente, ya que su basal es de 0,8 y tiene un tratamiento con tacrolimus, azatioprina y prednisolona. Vemos 2 cilindros y ustedes van a ver en las siguientes imágenes el compromiso inflamatorio en parches de ambos cilindros, que ocupa cerca de un 30%. Y esta es una de las imágenes de una de esas zonas con inflamación, en donde ustedes pueden percibir tubulitis moderada, pues al menos 1 grado 2, en varios de estos túbulos. Los hallazgos que teníamos en general para la microscopía de luz es una inflamación de cerca de un 30%, una tubulitis 2 sin compromiso arterial o glomerular y sin cambios de cronicidad. Tampoco hay compromiso de tipo hialinosis arteriolar, y esto nos da un puntaje inflamatorio total de 2 y una inflamación en áreas de fibrosis y atrofia 0, puesto que no hay fibrosis o atrofia en el tejido. Los hallazgos de inmunofluorescencia no demuestran depósitos de complejos inmunes ni presencia de C4D. Y la ultraestructura tampoco hay cambios a nivel de la membrana basal, capilar glomerular ni de los capilares peritubulares que sugiera un proceso de daño endotelial o de interacción endotelial. Con estos hallazgos, las posibilidades o la posibilidad diagnóstica más apropiada sería A. Rechazo celular agudo, grado 1A, rechazo vascular agudo, grado 2A, rechazo crónico con actividad, grado 1A, rechazo crónico con actividad, grado 2, o nefropatía por poliomavirus. La doctora Adriana al final les hará la retroalimentación de estas preguntas. Gracias, doctora Flores, por la presentación del caso anterior. Tenemos un tercer caso. Este es un paciente de 27 años con un antecedente de una glomerulopatía por Alport. Ingresó a diálisis en el 2011. En su historia inmunológica tiene un trasplante previo en el 2003 que nuevamente presentó una trombosis del injerto temprana. No tenemos datos acerca del contexto de esa trombosis,
Sin embargo, fue llevado a un segundo trasplante 2 años más tarde, en 2005, que le duró 6 años hasta el 2011 y que por problemas de medicamentos y EPS terminó en un rechazo. Además, tiene antecedentes de transfusiones sanguíneas. Con todo eso, cuando lo conocemos, hacemos un estudio de PRA por single antigen y encontramos un PRA calculado del 98% en 2016 y el 99% en el 2018, cuando se repitió. A mano derecha se encuentran los antígenos no permisibles, que son el estudio que da el single antigen, contra los cuales no vamos a poderle colocar un donante, los antígenos de HLA. Se presenta como potencial donante la hermana. Este es el HLA de la hermana y como ustedes pueden darse cuenta, a nivel serológico no tiene ninguna incompatibilidad no permisible con el resultado del PRA calculado, de tal forma que desde el punto de vista virtual son compatibles. En cuanto al receptor, este es el HLA receptor, que ustedes se fijan que a pesar de que no son idénticos, tienen un mismatch de 0 en A, 0 en B y 0 en sistema DR. Se hace una prueba cruzada antes del trasplante por DSA y se repite el día del trasplante y ambas fueron negativas. Como les dije, la hermana fue la donante, 29 años, un tiempo de isquemia fría de 3 horas, porque no había salas en ese momento, entonces hubo necesidad de hacerlo uno tras otro. Mismatch de 0 y basados en ese PRA tan alto decidimos darle inducción con timoglobulina y mantenimiento con tacro, mico y prednisona. ¿Cómo fue la evolución? Pues no fue la mejor. Realmente en el primer día post-trasplante la paciente no hace un volumen urinario como se esperaba, apenas 1750, y el descenso de la creatina fue muy bajito, 9.7, 9.3. Tratábamos de optimizar de pronto presión arterial. La creatina volvió a hacer un descenso de 7 a 7.7 y después subió al día cuarto a 8.1. Con todo esto sobre la mesa y sabiendo que es un paciente de alto riesgo, decidimos inmediatamente hacer nuevamente una prueba cruzada post-trasplante por técnica de DSA que volvió a ser negativo. Con el antecedente de Alport decidimos hacer una antimembrana basal, de todas maneras, negativo, CIP-ANCAS negativo, y pensando en un síndrome hemolítico, hicimos un flot de sangre periférica normal y los estudios de síndrome hemolítico pues fueron negativos, de hemólisis. Entonces, hacemos una biopsia renal. El doctor Andrade nos va a presentar este resultado de esta biopsia. Adelante, doctor Andrade. Bueno, entonces vamos a seguir con este caso clínico. Como ya vimos, es un paciente trasplantado el 19 de febrero. Esta es la información que nosotros recibimos usualmente, que tenemos incorporada dentro de nuestro protocolo de patología. Si ustedes miran, esta biopsia fue tomada más o menos unas 2 semanas después del trasplante, una biopsia muy buena con 38 glomérulos y 4 arterias. Siguiendo entonces la estructura que yo les mostré en la charla de cómo hacemos la recopilación de la información, estos son los casos, los cambios agudos asociados a actividad, que son los que estamos, en este caso, como ya vimos, es muy temprano después del injerto, entonces son los casos, digamos, los hallazgos principales que vamos a tener en cuenta. En cuanto a estos hallazgos, la inflamación intersticial la catalogamos como 0 y la tubulitis como 0. Miremos entonces los hallazgos siguientes asociados a la enfermedad o a problemas a nivel arterial o vascular, glomerular de inflamación y marginación de células inflamatorias. En este caso, como ustedes miran en esta diapositiva, las arterias son intactas. Las 4 arterias que vimos no tenían ninguna evidencia de proceso inflamatorio, por lo tanto se catalogó como una V de 0. Si miramos ahora el componente de glomerular, prácticamente todos los glomérulos, en este caso, como ustedes ven, más del 75% de los glomérulos tenían evidencia de glomerulitis, que recordemos que es la presencia de células inflamatorias a nivel de los capilares. Aquí vemos 3 glomérulos distintos en distintas localizaciones con diferentes metodologías de coloración mostrando la glomerulitis.
En cuanto a la marginación de células inflamatorias en los capilares peritubulares, recordemos que utilizamos como punto de corte el 10%. Si hay menos del 10%, lo consideramos negativo. Si hay más del 10% de los capilares comprometidos, lo consideramos positivo. En este caso, encontramos que más del 10% tenía un número importante de células inflamatorias a nivel de los capilares peritubulares. Entonces lo catalogamos como un PTC3. Cambios asociados a cronicidad, en este caso, podría haber algo de fibrosis intimal arterial, pero realmente en este caso no había nada. Cambios de cronicidad aquí interesantes. Había un cambio asociado a cronicidad que es la presencia de dobles contornos. Y aquí quiero enfatizar que estos dobles contornos son un hallazgo inespecífico que indica remodelación endotelial. Entonces, muy probablemente, en este caso, yo pensaría que este cambio asociado a remodelación endotelial no es un cambio, es muy temprano después del trasplante para tenerlo, es posiblemente un hallazgo previo en el paciente en su riñón donante. Otros hallazgos que evaluamos en todas las biopsias trasplantadas, en este caso no tenían, por lo tanto llegamos a un punto en que tenemos que definir cuál es el diagnóstico. Entonces tenemos una inflamación importante de la microvasculatura, que recordemos que ese es el primer criterio para rechazo humoral y que también puede estar, cuando es muy severo, es también el segundo criterio, pero no hay reactividad para el C4D. Entonces, desde el punto de vista histopatológico, nosotros pensamos que estos hallazgos son compatibles con un rechazo agudo mediado por anticuerpos, pero no son conclusivos desde nuestro punto de vista porque no sabemos cuál es la situación de los anticuerpos donantes específicos por un lado y porque en la biopsia no hay reactividad para el C4D. Entonces, según lo que vimos en la presentación original, en el rechazo mediado por anticuerpos, la reactividad para C4D para nosotros es un hallazgo indispensable para poder concluir con certeza desde el punto de vista histopatológico que se trata de un rechazo activo o un rechazo mediado por anticuerpos. Muchas gracias. Doctor Andrade, muchas gracias por ese caso, muy claro. El siguiente caso es un paciente de 23 años, una enfermedad renal crónica idiopática, quien ingresó a diálisis en 2012, 2 transfusiones sanguíneas y un PRA negativo. Fue llevada a trasplante en el 2016, bajo riesgo, se hace la prueba cruzada por CDC, es negativa, tiene un donante cadavérico de 25 años con 12 horas de isquemia y con la fortuna de tener un cero mismatch en el sistema AB y DR. En ese momento desconocíamos el tema del DQ, se le hace de todas maneras inducción con basiliximab y mantenimiento con tacrolimus y prednisona. La evolución nuevamente a mano derecha, la creatina hizo un descenso rápido, el paciente llegó a una creatina basal de 0.9 y desafortunadamente en mes 7 el paciente comienza a presentar signos de no adherencia al tratamiento, los niveles de tacrolimus comienzan a ser muy variables y desaparece entre el mes 9 tuvo unos problemas, al mes 12 desaparece 3 meses, vuelve el paciente, le hacemos unos seguimientos más rigurosos, a pesar que llegó con creatina de 1.1, después al poco tiempo subió a 1.9 y ya con esa creatina de 1.9 pues decidimos hacer una nueva biopsia. Doctora Flores, por favor, ¿nos puede mostrar este resultado? Nuestro caso número 4. Tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica de etiología desconocida, con un trasplante realizado en enero del 2016, actualmente con elevación de ácidos, dado que no ha consumido los medicamentos en los últimos 5 meses. Su creatinina se encuentra en 1.1, BUN 121 y cursa con hematuria. Entonces, si bien es una composición fotográfica del cilindro arriba con coloración de PAS y abajo con coloración de tricrómico, ustedes pueden ver que hay una representación medular que consta de una representación cortical. En lo cortical, recordemos que el colágeno se ve azul con esta coloración y los túbulos que están bien monotróficos se deben ver rojitos.
Todo esto debería tener un predominio de túbulos de esta tonalidad rojiza, y en su lugar tenemos una porción de la corteza con bastante fibrosis. También tenemos representación vascular. Los glomérulos tienen ocasionales células inflamatorias en su luz, y otros hallazgos que vemos es la presencia de fibrosis, de infiltrado inflamatorio mononuclear intersticial, y el daño vascular que aquí se observa con permeación de algunas células inflamatorias ya inmersas dentro de una íntima que ha proliferado al menos un 50% de su pared. Otras zonas con infiltrado inflamatorio muestran que bastante parte de este componente se encuentra en las luces de los capilares peritubulares en una forma severa. En resumen, los hallazgos de microscopía de luz muestran una inflamación intersticial moderada, tubulitis 2, arteritis intimal 1, una glomerulitis 1, con una marginación de células capilares, de células inflamatorias en capilares peritubulares severa. Tiene cambios de cronicidad al menos moderados, con un score de 2, con una fibrosis intimal también moderada. Al menos por luz, en esos glomérulos no se observan dobles contornos. Tampoco hay cambios a nivel arteriolar. Se da un puntaje inflamatorio total de 3 e inflamación en áreas de fibrosis y atrofia 3. La inmunofluorescencia es negativa, incluyendo el C4d, y en la ultraestructura no parecen apreciarse remodelación o dobles contornos de la membrana basal capilar glomerular ni peritubular. Tampoco hay depósitos de complejos inmunes. Basados en estos hallazgos, la posibilidad diagnóstica más apropiada sería: A. Rechazo celular agudo grado 1A, rechazo vascular agudo grado 2A, rechazo crónico con actividad grado 1A, rechazo crónico con actividad grado 2, o una nefropatía por polioma. Muy bien, doctora Flores. Ya vamos a compartir los resultados para su retroalimentación. Doctora Adriana, cuando quiera puede activar el micrófono y hacer la retroalimentación. Gracias. Perfecto. En este caso se observan, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ok, gracias. En este caso se observan lesiones de cronicidad al menos moderadas y una lesión vascular con engrosamiento subintimal al menos moderado y escasas células inflamatorias en parte de esta íntima proliferada. Es decir, que tenemos características de cronicidad y evidencia de actividad que nos facilitan el diagnóstico de un rechazo crónico con actividad grado 2, dado el componente vascular. Muchas gracias, doctora. Continuamos. Flores, muchas gracias por la presentación del caso anterior y nos vamos ya para el último caso de la noche. Este caso es un paciente de 29 años, una enfermedad, una glomerulitis crónica de causa no específica. Ingresó a diálisis en 2011 y desde el punto de vista inmunológico tenía transfusiones sanguíneas, pero con un PRA cualitativo negativo. Tuvo la fortuna de tener un donante vivo, la hermana, y el 23 de septiembre se lleva a trasplante. Previamente se había hecho una prueba cruzada por CDC negativa. El donante es la hermana de 36 años, un tiempo de isquemia también de 4 horas corto.
y un mismatch de 2 en DR, 2 en B y 0 en A. Se decide hacer inducción con basiliximab y el resultado realmente postoperatorio no fue el que esperábamos. Se hace el trasplante, una buena diuresis el primer día, 3.410, pero al siguiente día el paciente desarrolla un cuadro de fiebre y disminuye el volumen urinario y aumenta la creatinina, 6.346, aumenta a 5.1 y el tercer día pues aumentó 5.7. En ese momento decidimos hacer una prueba cruzada post-trasplante. La prueba nos rectifica que la prueba cruzada es negativa y decidimos ese mismo día hacer una biopsia renal. El doctor Andrade, tenemos esta biopsia. Dos, uno, cuando quiera, doctor. Bueno, este caso clínico es bastante interesante. Tenemos 2 biopsias para analizar. Entonces, la información que tenemos a nuestra disposición es que es un paciente con una historia de una nefropatía membranosa que habíamos visto y diagnosticado nosotros en el 2006, quien recibe un trasplante renal de donante vivo el 23 de septiembre. Si miramos la primera biopsia que vamos a analizar fue tomada 2 días después del trasplante. El paciente se encuentra anúrico y los azoados persisten elevados. Entonces, siguiendo el mismo esquema de análisis, lo más seguro es que aquí vayamos a encontrar hallazgos asociados a cambios agudos o activos y muy probablemente no vamos a encontrar hallazgos crónicos. De estos hallazgos agudos o activos, que es lo que vamos a analizar en esta biopsia, ya vamos a entrar en detalle todos los elementos. Entonces, en cuanto a inflamación intersticial y tubulitis, lo catalogamos como 0 porque estaban ausentes. Vamos a ver qué encontramos a nivel arterial intimal, glomerular y a nivel de capilares peritubulares. Primer punto es, esto es una arteriola cortada en una forma longitudinal y vemos que hay múltiples células inflamatorias señaladas aquí con la flecha que están presentes a nivel de la pared. Recordemos que la inflamación arterial la catalogamos en 4 grupos. B0 es ausencia, 1 leve a moderada arteritis intimal en al menos una arteria cortada transversalmente. Aquí tratamos de encontrar arterias transversalmente, pero no encontramos, pero en este caso es clara la evidencia de una vasculitis, por lo tanto la catalogamos como una V1. Aquí vemos, perdón, otra arteria, es la misma arteria en su continuidad, en un corte un poquito transversal, alcanzamos a ver algunas células inflamatorias en la luz, pero para hablar de vasculitis necesitamos que haya por lo menos levantamiento de los endotelios o compromiso de la pared. Miramos el resto de los elementos. La glomerulitis, entonces, ya la hemos mencionado. En este caso, la catalogamos como 2 porque había glomerulitis entre el 25 y el 75% de glomérulos no esclerosados. O sea, más de 1/4 parte, pero menos de 3/4 partes. O sea, podría ser, digamos, la mitad de los glomérulos. Aquí vemos en flechas, en este glomérulo, la presencia de múltiples células inflamatorias a nivel de los capilares. En este otro glomérulo, la presencia de múltiples células inflamatorias llenando los capilares glomerulares. A nivel de marginación de células inflamatorias, la catalogamos como 3. Recordemos que es más del 10% de los capilares comprometidos en este campo, prácticamente todos. Y aquí he puesto este círculo porque si ustedes miran, aquí hay por lo menos 10 o 15 células inflamatorias. Entonces, lo catalogamos como una PTC3 porque más del 10% de los capilares están comprometidos y algunos de ellos tienen por lo menos más de 10 células inflamatorias. Aquí vemos otra diapositiva en la cual vemos este capilar, por ejemplo, en forma longitudinal cortado, pero vemos que está repleto. Hay toda esta cadena, este rosario de células inflamatorias presentes en todos los capilares peritubulares. Hay un hallazgo muy importante en esta biopsia que, si bien no es uno de los criterios, digamos, típicos en la actividad, y es este foco que vemos aquí al lado izquierdo, que lo magnifico acá, y es un foco de necrosis
cortical, de necrosis tubular. Ustedes ven, los túbulos han perdido sus células, están desprendidos y el espacio está ocupado y material que corresponde a detritos celulares, y si podemos ver alrededor, vemos que los capilares peritubulares tienen compromiso. Entonces, cambios asociados a cronicidad no encontramos, ¿sí? Ninguno de ellos. Otros hallazgos también tampoco encontramos. Entonces nos encontramos ante esta circunstancia. Tenemos una inflamación, en este caso también importante, la microvasculatura. Todos los elementos están presentes: glomerulitis, capilaritis y arteritis. Y hay además un hallazgo histológico que per se, él solo, en ausencia de los anteriores, si no hay ninguna causa que lo explique, es un signo de que muy probablemente estamos enfrentados ante un rechazo agudo mediado por anticuerpos. En este caso, así como en el caso anterior que discutimos hace unos momentos, el estudio de C4D fue negativo, tanto por inmunofluorescencia o por inmunistoquímica. Entonces llegamos a la misma circunstancia. Tenemos un cuadro de rechazo de hallazgos histológicos muy compatibles con un rechazo agudo mediado por anticuerpos, pero con negatividad para el C4D, que no nos permite ser conclusivos. Este mismo paciente recibió una biopsia unos días después, más o menos, si no estoy mal, como una semana, una biopsia adecuada. Miremos de nuevo el mismo esquema. Aquí, en este caso, son los hallazgos asociados a actividad, y aquí vemos un hallazgo muy importante, y es que aquí sí hay inflamación intersticial y tubulitis, que, como recuerdan en la conferencia de la doctora Adriana, son hallazgos que están asociados más frecuentemente, mucho más frecuente, con un rechazo mediado por células. En este caso, la inflamación intersticial era más del 25% del parénquima, y la presencia de tubulitis era muy importante. Había más focos de más de 5 a 10 células. Si ustedes ven, edema, inflamación, y ustedes ven aquí en la pared de los túbulos clara permeación de células inflamatorias en la pared. Miremos los otros elementos. Ya los vasos en este caso no están comprometidos, y a nivel glomerular ha disminuido, la glomerulitis persiste, vemos células inflamatorias, en este caso más o menos en la misma magnitud, y la inflamación a nivel de los capilares peritubulares ha disminuido un poco con respecto a la anterior, a la biopsia anterior. En este caso lo catalogamos como un PTC2 porque ya no hay tantas células inflamatorias a la luz. Cambios de cronicidad no están presentes, cambios de cronicidad glomerular tampoco están presentes, y otros hallazgos tampoco. Gracias, doctor Andrade. Con este resultado de biopsia, pues decidimos llevarlo a manejo con plasmaféresis y timoglobulina. Se hacen 14 sesiones de 10 sesiones de plasmaféresis en 14 días, y ante realmente una mejoría no del 100%, se decide llevar a una segunda biopsia renal. Doctor Andrade, por favor, nos muestra la segunda biopsia. Entonces tenemos en esta segunda biopsia elementos suficientes para hacer el diagnóstico de un rechazo agudo celular. En este caso es un rechazo túbulo-intersticial, 1A en la clasificación de Banff, con una inflamación en la microvasculatura significativa, pero con un C4D negativo. Desde el punto de vista histopatológico, y por eso hemos dicho siempre que esto requiere una interacción muy cercana con los hallazgos clínicos y con los hallazgos paraclínicos, estamos ante la posibilidad muy probablemente de un rechazo combinado con un componente celular y un componente vascular, en el componente humoral, en el cual vemos que con respecto a la primera biopsia, este componente mediado por anticuerpos es un poquito menos pronunciado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, doctora Andrade, doctora Flores, doctora Lina Espinosa, muy amables. Esperemos verlos pronto en glomeopatía recurrente post-trasplante, que es un tema bastante bonito que lo haremos a final de año. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Buenas noches.